¿Qué tal? Bienvenidos al club, bienvenidos de nuevo a la sección de los 11 con invitado muy especial. Hoy se pasa por la sección de los 11 nuestro queridísimo Fran Guillén. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Andaba aquí bebiendo agua porque me temo que vamos a hablar mucho. Entonces Ah, vale. necesitaba tener preparada aquí la voz. Es- Va a estar interesante. Ya te digo yo que a alguno le va a sorprender alguna elección, pero yo creo que va a estar interesante. Para eso se hace esta sección, para llevarnos alguna que otra sorpresa. Y oye, si me dices tú que vas a hablar mucho y que estás especializado en el cuidado de la voz, pues oye, yo lo que necesites. Aquí comodidad máxima. Que además hay cierto hype contigo, porque eres, yo creo que la persona más mencionada en los anteriores 11. Ojo, bueno. ¿Por qué será, ¿Por qué será? ¿Por qué Tengo será? que decir que esto es lo que siempre hay que recordarle a la gente, porque luego, si no, en los comentarios, no, pero te has dejado a fulanito. Es mi 11 vital. Mi 11, pues evidentemente con ramalazos adolescentes. Mi 11 de mis recuerdos, de mis momentos. O sea, no he metido a Benbarek, a Gárate, a Luis Pereira. Lo siento, porque eran los ídolos de mi padre. Si algún Mm, día mi padre viene al canal, pues hará su Ojalá. 11 y meterá a Luis Pereira y a Gárate, pero yo no les viví, yo les he conocido luego en persona y he hablado con ellos, he visto vídeos suyos, evidentemente, pues en algún momento, pero no les he vivido como aficionado. Entonces, pues es un 11 muy marcado por, bueno, pues muy noventero, muy del principio de los 2000, muy de la época, pues en la que el Fran joven, adolescente, pues tenía sus ídolos, sus camisetas, sus pósters. Bueno, pues evidentemente bebe mucho de ahí. Yo he intentado ser también más o menos objetivo con ciertas cosas, pero alguna pedrada que otra hay. Lo siento, pero, Que esto es pero que nadie se subjetivo. lleve las manos a la cabeza porque al final es personal e intransferible. Efectivamente, si es que es el tuyo, si es que no se trata de buscar el mejor 11, se trata de buscar el de la gente que a ti más, pues, te gusta por el motivo que tú quieras. Pues si no nos pondríamos aquí a discutir, que si las épocas, como tú dices, etcétera, es los que le gustan a Correcto. Fran Guillén. Y para No está gustos, Futre, por ejemplo, que para muchos es Dios. claro, Pues yo es que no es un jugador al que viví como aficionado como tal. Yo le he vivido en diferido, digamos. Yo he visto claro, su gol en la final de Copa, pues yo lo he visto en YouTube. No lo viví en el Bernabéu ni en la tele con mi padre. No, yo he vivido a otras personas. Y hay que eso decir que dentro de los jugadores con los que yo sí que he sido coetáneo, pues también hay alguna sorpresa. Porque yo, por ejemplo, no incluyo en mi 11 y ya lo adelanto para que la gente no me apedree, o bueno, o que me apedree, pero que ya me apedree, o sea, que ya agarre la piedra y me la tire. No está Simeone y no está Fernando Torres. uf, eso Yo ahí a uno reconozco le que duele, ¿eh? soy, bueno, pues un poco Así. especial con eso. No. Hombre, si yo tuviera que elegir un entrenador para este 11, pues probablemente sí que sería Simeone. Yo hablo como jugador. Claro, claro, pero que El además como te voy a Simeone pedir jugador, entrenador, pues oye, te voy a pedir sí, lo sí, primero que me ahí. comentabas, noventero, 2000ero, yo lo primero que me esperaba es en la camiseta un acento ahí de los tuyos. ¿Qué camiseta luce tu 11? Qué buena esa, ¿eh? Yo era muy de la camiseta esta que usó el Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey en la Romareda, en el doblete. Ujú. Esta, mira, de Esa, hecho, esa, no lo digo, concretamente lo esa. enseño. No lo digo, lo enseño. Esta. La gente se acordará de esta camiseta. Sí. A mí es una camiseta que, de hecho, me la he terminado comprando. Siempre me gustó. Y yo, es verdad que andamos en épocas de, bueno, que se está hablando mucho, ¿no? Del gilismo y bueno, pues de la venta del club y tal. Y yo es verdad que en mi imaginario particular, el Atleti lleva Marbella Sí, en la camiseta. sí. Lo siento, pero es así. Luego habrá gente ya que se ha criado pues con Azerbaiyán, con otras publicidades más modernas,
Pero el Atleti para mí, el Atleti de mi infancia es el Atleti de Marbella. O el Atleti de Bandai, a lo mejor, ¿eh? Habrá Sí, muchos fue una que se acuerden de la temporada camiseta solo, aquella pero sí, del Tamagotchi, de sí, un derby, ¿te ostras, sí, acuerdas? sí, 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 sí. Pero para mí la camiseta del Atleti es marca Puma y con Marbella en el pecho. Eso no lo puedo Pues evitar. ahí se cumplen los 2 tips, además camiseta muy mitificada, pues solo se llevó un partido Correcto, y ya correcto. ya hablaremos más adelante seguro de quién la lució. He enseñado la parte de delante, luego enseño la parte de detrás. Y por eso eres el más hypeado para esta sección. Entrenador, ahora tienes la posibilidad de meter a Simeone o a Luis Aragonés o Sí, a sí, Radomir sí. Antich. Yo creo que esa elección es impepinable. Diego Pablo Simeone, el hombre que cambió la historia del club. Es que es así. Podemos hablar de los buenos recuerdos de Radomir Antich, podemos hablar evidentemente de la figura icónica de Luis, pero el Cholo eh, es que giró completamente el destino de este equipo. Yo además tengo la suerte de que pude estar narrando el primer partido de la era Simeone en la Rosaleda, en ¡Guau, qué Málaga, un guay! 0-0 que aquello fue absolutamente lamentable en la época de Punto Radio. Bueno, pues no fuimos muchos los que estuvimos en ese partido y yo tuve la suerte de ser uno de ellos. No cantamos ningún gol porque aquel Simeone desembarcó con una idea clara que era vamos primero a no ser una verbena atrás y luego ya pensaremos en atacar. Y lo consiguió. La verdad es que lo primero fue un 0-0 en el que pasó poca cosa. Y bueno, pues fue la primera piedra de un edificio que luego ha sido una catedral absoluta. O sea que para mí tiene que ser sí o sí Diego Pablo Simeone el entrenador. Ese partido en ese momento no llamaba mucho la atención, pero joder, con el paso de los años es de los que presumir, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, Ha sí, la verdad es que es un envejecido partido, bien. fíjate, una noche fría además, no hizo muy buen tiempo en Málaga, o sea, Qué raro, ¿eh? típico que no presagiaba grandes cosas, la verdad, aquello, un 0-0 muy árido, eh, pero oye, pues con el tiempo puedo decir orgulloso que yo estuve ahí y que, bueno, pues luego he podido presenciar todo lo que ha venido después. Porque sigues ahí al pie del cañón, que te he visto por ahí, por el estadio, ahí en la zona de prensa todavía narrando algún que otro partidito. Pasamos ya al 11, primera decisión, el portero. ¿Quién se pone de portero en el 11 de Fran Guillén? Pues yo creo que tiene que ser Jan Oblak. Esta reconozco que también es una decisión poco original, pero yo siempre he admirado mucho una cosa de Jan. Yo que soy portero malo, pero soy juego de portero. A mí me apasiona técnicamente cuando veo a Oblak hacer fáciles cosas que para un portero son muy difíciles. Oblak siempre ha sido un portero, y que se me entienda bien esto, aburrido. Es decir, sin grandes alaracas, sin palomitas, sin grandes voces. No es el tío a lo mejor con más carisma del mundo, pero es un tipo que en su mejor momento era capaz de bloquear todos los balones, no dejar ningún balón suelto, darle una tranquilidad tremenda a su defensa. Ese tipo de cosas que al aficionado le resultan muy difíciles, cuando uno las ve con ojos de portero son muy complicadas. El típico balón que viene botando, muy feo, que la mayoría de porteros repelerían hacia un lado y tal, él se lo quedaba. Ese tipo de cosas han hecho que Oblak a lo mejor pase un poco por debajo del radar, porque no tiene el carisma de un Neuer, de un Buffon, de ese tipo de porteros probablemente, pero para mí ha sido un portero sensacional. Y para mí ha tenido ese don de hacer fácil lo difícil. Y eso es lo que yo más valoro de un portero. A mí no me gustan los porteros que crean un incendio para luego apagarlo. A mí Mm. me gustan los porteros con los que no hay incendios. Y Oblak para mí es el ejemplo absoluto, la alegoría de eso. Y el mejor Oblak para mí es un portero como yo no he visto en el Atlético de Madrid. A mí en su día me gustó mucho cuando el Atlético de Madrid fichó a Coupet, que era un portero Mm. que yo recordaba haber visto en los míticos partidos del El Gran León. Olympique de Lyon y a mí me encantaba. De hecho, yo creo que Coupet es el autor de la mejor parada que yo he visto en mi vida, que a lo mejor algunos se acuerdan, sino que la busquen por ahí en internet. Es una parada que le hace al Barça en el Camp Nou, le intentan hacer una vaselina, él se tira para despejar, ese balón va al larguero y con él totalmente vencido, él se gira, se levanta y luego va a una parada abajo en la cepa del poste. Una locura. Si alguien pone Coupet Barcelona Safe, seguro que sale.
Y yo cuando ese portero llegó al Atlético me ilusioné mucho. Dije, ostras, Coupet va a Pero jugar en el Atleti. Pero es pero luego verdad que Llegó al Camp Nou y sí, se comió unos cuantos goles, ¿eh? Incluso uno de sí, sí. falta con él descolocado y tal, que le quedó bastante Eran mal. épocas en las que ser portero del Atleti era difícil. Uf, Era difícil. Y el Atlético de Madrid, por ejemplo, recuerdo que tiró muchas temporadas con un portero como Leo Franco, mm. que para mí era un poco pan sin sal. No era un mal portero, pero era un 6. Era un tipo que a lo mejor no se tragaba ninguna muy extraña, pero tampoco paraba ninguna muy difícil. O sea, hacía lo que podía el hombre y con eso. Y es verdad que hasta que llega Courtois, que sí que creo que le da un salto cualitativo, yo en los Atléticos de Madrid que he vivido, pues casi nunca la portería era una demarcación que marcara mucho las diferencias. Siempre ha sido una cosa un poco, bueno, pues para salir del paso, ¿no? Incluso yo creo que con De Gea tampoco tuvimos tiempo de ver a un gran De Gea. Luego probablemente el mejor De Gea sí que se vio en Inglaterra. Pues lo de Asenjo en su día salió regular. No sé, ha habido muchos porteros también que han llegado con mucho hype al Atlético de Madrid y aquí no han sido luego para tanto. Entonces, me quedo con el bueno de Jan Oblak. Estaba por ahí Molina también en la época antes del descenso, después el Mono Burgos, que todavía no he elegido nadie. Pero ves, Molina y el Mono son el tipo de porteros que a mí no me gustan. Porteros muy espectaculares, Sí. probablemente muy. Pero que a mí como aficionado me hacen. Me Vivir hacen con estar todo el miedo. Tú rato. prefieres Sí, sí, seguridad, tú sí. prefieres la calma, Exacto. ya Dame lo porteros has dicho. aburridos, que Tú los prefieres porteros al divertidos ya coleccionista de los veré. Zamoras, prefieres a Exacto, exacto. Porteros absolutamente aburridos. Yernos perfectos. pues ahí está, Jan Oblak para empezar el 11, no sé si acabará siendo luego más divertido. ¿Me vas a hacer la trampa? ¿Vas a poner 4 defensas o vas a poner menos? No, no, 4-3-3. 4-3-3, bien. ¿Por cuál empezamos? ¿Por dónde quieres ¿Lateral que empiece? ¿El derecho? lateral derecho o lateral izquierdo? El que tú quieras. Venga, pues empiezo con el derecho. Mi amigo Juanfran, que yo creo que eh, aquí se juntan las dos cosas. Se juntan lo que yo he vivido desde la grada eh, con lo que luego he compartido en la tele con él. Mm, Es que es un tipazo. Es que es un tipo que ya me caía muy bien y que luego me ha confirmado eso. O sea, siempre tienes esa frase de si tienes un ídolo, no lo conozcas, ¿no? mm. O si admiras a un futbolista, mejor no le conozcas en persona, porque a lo mejor te decepciona. Y en este caso, pues yo era un jugador que, pues bueno, pues no era un ídolo brutal, pero sí era un tipo que siempre me ha llamado mucho la atención y he admirado mucho. Y luego en persona es que he confirmado que es un tío magnífico y con el que da gusto hacer partidos y muy cercano y muy cachondo y le tengo que traer a este 11 porque además con Juanfran creo que se produjo una cosa muy bonita que creo que es muy esencia del Atlético de Madrid. Que Juanfran tiene el episodio famoso del palo en la final de Milán y esa semana se agotan las camisetas de Juanfran en la tienda. Es que creo que eso es el Atleti. O sea, creo que Yo hay pocos momentos más definitorios de lo que es este club que eso. sí, Un con jugador que cuando los de la acera de enfrente de la ciudad te decían, pero ¿cómo podéis admirar a este tío si es un tal, si ha fallado un penalti, que no sé qué tal? Los de la Leti dijeron, hombre, no solo lo admiramos, sino que es que ahora me voy a comprar su camiseta. Porque ahora es es que cuando yo lo sé más de hice. Juanfran que nunca. Yo lo hice. Yo ya sabes que yo colecciono camisetas, pues la camiseta de ese año, detrás pone el 20 de Juanfran y está firmada por Juanfran. O sea que Pues es que eso es muy bonito, es que eso es muy bonito. Entonces, como me parece que es el ejemplo de lo que es este club y esta masa social, pues Juanfran está en mi 11. no bajo amenaza, ¿eh? No ha amenazado a Fran No, no, Guillén no, para no, estar no, 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 para para estar en nada, el ¿eh? 11 De hecho, todo lo luego te lo contrario, voy ¿eh? a poner difícil en algún partido, te voy a pegar algún palo. No. Ha sido sin coacción lo de Sin Juanfran. coacción absoluta. Quién acompaña a Juanfran en el puesto de central? Primero de mis dos centrales, Thomas Ugfalusi. ¡Hombre! Me ha dado mucha pena que Ugfalusi haya estado en una época en la que el Atleti era. Porque yo en la era más contemporánea siempre pensé, ostras, cómo le hubiera gustado al Cholo tener a Ugfalusi en la plantilla, cómo le hubiera gustado a Ugfalusi estar en estas plantillas.
con Gavi, con Raúl García. O sea, me parecía un jugador muy ADN Atlético de Madrid y además protagonizó una de los momentos que yo desde la grada disfruté más, que fue en aquel partido contra el Schalke de previa de la Sí, Champions, cuando el Atleti aspiraba a volver tropecientos años después a jugar la Liga de Campeones. Eh, yo recuerdo que fue una eliminatoria bastante tensa, porque el Atleti no viene con un buen resultado de Gelsenkirchen y bueno, pues tuvo que hacer los deberes en el Calderón. Y era la época en la que además, claro, esto no pasa ahora. Ahora el Atlético de Madrid parece que, bueno, pues a las malas va a quedar cuarto y va a jugar Champions. Pero en aquellas tú tenías el run run de, ostras, que si el Atleti Palma está previa, pues que a lo mejor no vuelve a las Champions en 10 años. Entonces yo recuerdo muchos nervios en ese partido. Yo recuerdo ir con mucha tensión al Calderón y recuerdo que en especial me daba mucho miedo Kevin Kuranji, que era el delantero del sí, sí. Schalke, un alemán de origen brasileño, muy alto, muy fuerte, bueno, el típico ogro. ¿Y sabes qué pasó en ese partido? Y la gente se acordará, más allá de que luego marcó Agüero, pero lo que pasó en ese partido es que con 0-0 y la tensión a flor de piel y todo el mundo en la grada diciendo a ver por dónde sale estoy, la primera bola que le envían a Kurangi en largo, mete Ufalusi el hombro, protege el balón, la pelota se va larga, tal, y Kurangi se le encara a Ufalusi. Y Ufalusi se da la vuelta, pega nariz contra nariz y le pega un grito en la cara a Kurangi que yo recuerdo que la gente celebró como un gol, porque en ese momento Kurangi desapareció del partido. O sea, para mí fue el primer gol del partido, porque pilló a la estrella del equipo rival, le pegó una voz a 1 milímetro de su cara e hizo que Kurangi, que era un tío de 1,90 y tanto, se arrugara y fue con miedo ya a todos los balones divididos porque yo creo que dijo, el checo loco este me Me parte la mata. pierna hoy. Y fue una manera de marcar territorio que yo dije, este tío siempre en mi equipo. Siempre en mi equipo. El Atlético de Madrid acabó pasando la eliminatoria, Sí, acabó metiéndose en Champions, y a mí de ese partido se me quedó grabado ese momento. El momento de cuando todo el mundo estaba muy nervioso, Ufalusi dijo, tranquilos, que aquí está papá. Y este tío hoy me lo como. Y se lo comió. el Y desde ese Ufalusi momento, central. El Ufalusi central, porque además no se le vio tanto como central. La gente del Atleti le recordará más como de lateral lateral. derecho, Sí, 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 pero sí. Ufalusi era central en la selección de la República Checa, en la Fiorentina, que era el equipo de que Sí, venía, sí, sí. y que aquí en el Atleti no se le vio tanto. Así que tú te quedas más con incluso el Ufalusi central, Yo me más que quedo de con el lateral. Ufalusi de ese partido. El Ufalusi que borró del mapa a Kevin Kurangi en uno de los partidos que yo recuerdo vivir con más tensión de mi vida. Entonces, ese día dije Forever Ufalusi y aquí está, en mi 11 Ufalusi. Un tío al que además le tenemos mucho cariño, la gente que vivimos aquellos años, yo creo que es un tío que se ganó el corazón de la gente sin hacer mucho Sí, y sí. luego cada vez que tiene oportunidad de repente aparece por ahí. El Atleti el año pasado estuvo en Praga y allí que estuvo Falusi. La verdad que es un tío que Luego un tío que hacía una cosa que a mí me encantaba, que es que en verano, en lugar de irse a la playa, se iba con unos colegas a hacer maniobras militares. Entrenamiento militar en la República Checa. Entonces dije, claro, pues es que este tío. Pero este tío tendría que haber jugado 40 años en el Atlético de Madrid, hasta los 60. Me ha dado lo mismo, pero es que este tío me da mucha pena que no hubiera vivido la época dorada del Atlético. Porque es que yo creo que realmente hubiera sido todavía más ídolo de lo que es. vivió años canallas, vivió años divertidos también, ¿eh? Que no se ganaba Sí, sí. tanto, pero era divertido ser del Atleti en aquella época también. ¿Quién es tu otro central? Aquí me tengo que quedar con Diego Godín porque es el mejor central que he visto en el Atlético de Madrid, sin duda. Una personalidad, una manera de organizar todo a su alrededor, luego la de historias que me han contado de él en el vestuario, de cómo él manejaba bueno, pues a todos los compañeros, de cómo los compañeros se fijaban en él también como líder. Eh, es que me parece el ejemplo de tipo que hace mejor a lo que tiene alrededor, mejoró a Miranda. Yo creo que es alguien que también, si el Atleti pudiera, debería haber metido en Formol para que fuera Sí. central del Atlético de Madrid toda su vida, porque ha sido alguien,
probablemente irrepetible. Contar con un tipo como Godín, que además también ha sido leyenda del fútbol uruguayo, con lo que eso entronca con el Atlético de Madrid, pues es que para mí ha sido indiscutiblemente el mejor central que yo he visto con la camiseta del Atlético de Madrid. Y te digo una cosa, Fran, me resulta muy difícil pensar que no esté en el 11 de nadie. Es una cosa de la que me estoy dando cuenta, porque es pleno, Sí, sí. Sí, es hace así, pleno. es así, es así. Es que te puede gustar más o menos Miranda, te puede gustar más o menos Jiménez, vale, pero Godín, es que yo creo que Godín es un anime. Sí, sí, sí. De momento lo está siendo, desde luego, Diego Godín. Y para terminar, lateral izquierdo. ¿Con quién te queda, Fran? Pedradita, ¿eh? Se viene Pedradita aquí, ¿eh? Ostras. Porque la gente dirá, va a meter a Felipe Luis. No. Y mira que hubiera sido mi decisión si no llega a ser por este hombre. O sea, mi suplente en el puesto sería Felipe. Pero a mí de pequeño me maravilló Michele Serena, el italiano. Serena. Ostras. Sí que es original, Me sí, sí. parece uno de los jugadores más infravalorados de la historia del Atlético de Madrid. Serena, hay que recordar que llega al Atlético de Madrid sin ser internacional italiano y le convoca a la selección italiana siendo jugador del Atleti. O sea, eso te da una idea del nivel que rinde en Madrid. Mucha Ujú. gente se acordará de él por algún gol que metió desde lejos, porque tenía un disparo muy potente, subía muy bien la banda, era un jugador muy completo, muy completo. Y él llega al Atlético de Madrid de la Fiorentina y luego, después del paso por el Atlético de Madrid, va al Super Parma, al Parma de los billetes, y termina en el Super Inter, en el Inter aquel, bueno, pues de Pirelli en la camiseta, de los grandes años, el Inter de finales de los 90, principios de los 2000. O sea que es que luego el Atleti le sirve como catapulta para ir a la élite de su país. Y él, los dos equipos en los que juega después, son equipos que eran top en Italia. Y es gracias a aquella 98-99 en la que juega en el Atlético de Madrid a un nivel estratosférico. A mí me parece un jugador que yo creo que, porque aquel Atleti no era gran cosa y también porque yo creo que la gente guarda un recuerdo de aquellos italianos que vinieron muy regular, ¿no? De los Torrisi, Mm. Venturini y compañía, pero la gente, no sé por qué, muchos meten en ese saco a Michele Serena. Y es que Michele Serena me pareció un jugador de verdad buenísimo, un lateral completísimo y un lateral que ahora que el Atlético de Madrid tiene problemas en esa demarcación, yo siempre pienso, joder, ojalá tuviese el Atlético de Madrid a un Serena ahora mismo, porque a mí es un jugador que me encantó y además que tiene para mí el, el como el halo romántico esto de ser fugaz, Mm. de venir aquí una temporada, hacerlo muy bien e irse. Y gracias a que lo hizo muy bien, en Italia rápidamente pagaron pasta por él y se fue. Entonces, es un poco esto como lo de los amores de verano, ¿no? De alguien que ha pasado así muy fugazmente por tu vida, pero que te ha dejado huella. Y a mí Miquel Herrera me dejó mucha huella y siempre pensé que me hubiera gustado verlo más tiempo en el Atleti. Los italianos en el Atleti, la verdad que son todos fugaces. Vieri, Serena, Venturín, Torrisi, Sacchi, Sí, sí, sí. Ranieri, Cherchi. Son todos fugaces. Hasta Thiago Motta ha sido fugaz. Así que bueno, Correcto, no correcto. deseamos eso a Raspadori y a Ruggeri. Les deseamos que les vaya fenomenal en el Atleti y que puedan estar aquí muchos años si les va bien. Así que bueno, lo cierto es que ocurría mucho, ¿no? Yo creo que paga un poco el pato, ¿no? De todos esos nombres que he mencionado anteriormente, que salvo Vieri, evidentemente el resto no tuvieron un buen paso por el Atleti y es un poco, bueno, en el mismo saco, ¿no? Como fue fugaz, el recuerdo está un poco difuminado y pues acaba allí, acaba relacionado con todos esos. Desde luego una elección muy original, Fran. No me la Ya digo esperaba, no me la esperaba. que luego, o sea, se marchó aquel Parma de Buffon, de Cannavaro, de Paulo Sousa, De de Thuram, Hernán ¿no? Crespo, o sea, que es que el paso por Atleti le hace ser internacional con Italia y que lo compre el Gran Parma de finales de los 90. O sea que es un jugador que de verdad yo creo que mostró un nivel muy top en el Atleti. Ujú. Pero un poco elección underground. Sí, 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 sí. Desde luego, desde luego. Yo creo que no muchos se la esperaban. A ver si nos sorprendes con algo en el centro del campo. Bueno, mis tres del centro del campo, aquí lo he tenido muy claro, porque además son tres tíos que a mí han sido referentes absolutos. Lo he concebido como, digamos, un pivote y dos tíos más ofensivos.
Ujú. Alguien un poquito más sostén del centro del campo y luego dos que estén más cerca del área rival. El sostén, el director de orquesta, es mi queridísimo Tiago Méndez Cardoso. Para mí, jugador impresionante. Otro para mí también muy infravalorado. Yo creo que ahora se empieza a hablar más de él, pero durante mucho tiempo, pues la gente ha hablado mucho de Raúl García, de Gavi y tal, pero no muchos hablaban de Tiago. Y a mí es que Tiago me parece alguien tan completo, y además desde el primer momento en el que llegó, vi que era un jugador de pierna dura, pero que luego con la pelota tenía un criterio increíble, inteligentísimo, desplazamientos en largo fantásticos, repartía juego, sabía en todo momento dónde tenía que estar, mejoraba también a los compañeros que tenía alrededor. O sea, Tiago me ha parecido siempre un jugador impresionante. Y la pena que me da es que yo era de los que pensaba que iba a ser un gran entrenador. Mm. Porque además todo el mundo te decía, buah, en este vestuario, si alguien tal, es Tiago. Que el tío es que tiene en la cabeza todo y el tío luego habla con los entrenadores y les rebate y siempre propone cosas como que, joder, que no ha visto nadie quitando él. Y luego además me consta que Méndez intentó darle ahí el empujoncito y tal, y estuvo creo que trabajando en el cuerpo técnico del Chelsea. Luego tuvo ahí una Estuvo etapa en el en Vitoria de Atleti también. Guimaraes, en el Atleti también, pero la etapa que tuvo en Vitoria de Guimaraes no fue muy allá y no ha vuelto a entrenar. No. No sé si es que él mismo, A mí lo que me dijo pues, Hugo, que lo había hablado con él, era que se descubrió que no le gustaba, que no le acababa pues por es una llenar. pena. Y a mí lo que Pues es me una pena. dice es el que le convenza de ser comentarista, ¡fua! Así que Si es ahí te que, dejo el tip por si quieres hablarlo con joder, Dazón. sí, vamos, por mí encantadísimo, porque es que ya digo que es un tío que todo el mundo que ha compartido con él te dice que veía el fútbol impresionantemente bien. Y es un jugador que, como llegó yo creo un poco por la puerta de atrás, porque era un medio descarte de la Juventus y primero llegó cedido y tal y cual, pero para mí luego ha sido un futbolista que es otro de los que yo veo el Atleti actual y digo, buah, al Atlético de Madrid de ahora, un Buah. Tiago, madre mía, cómo le vendría Es un que para Tiago mí ahora. aunaba 2 cosas tremendas. Una, la clase tremenda que tenía, el saber estar, el saber qué hacer en todo momento y hacerlo todo con una finura tremenda. Y luego, cuando había que pegar, yo creo que es el que mejor pegaba de todos. Sí, Que mira que sí, había sí, sí. muchos que se pegaba, en aquel momento se hablaba de un Atleti muy cañero en este sentido. El que mejor pegaba, porque elegía el momento perfecto y además con que tengo que llevarme la amarilla, perfecto. Es que es lo que tiene que ocurrir. Era Thiago para mí, o sea, yo Totalmente. le otorgo también esa virtud de saber pegar. Y luego de esos jugadores, que se me entienda bien esto que voy a decir, en el Atlético de Madrid han pasado buenos jugadores, que tú lo ves y dices, este chaval es bueno, y luego jugadores que tú dices, este es un jugador de equipo grande. Que tiene ese pozo que tú dices, hemos tenido la suerte de que juegue en el Atlético de Madrid, pero es que este tío podría estar jugando en el Bayern de Múnich, en el Chelsea, en el Madrid, en el Manchester United, donde hubiera querido. Pero la suerte es que está aquí. Y a mí con Tiago me pasaba eso. Y Con eso Tiago me es pasaba que yo decía, es que este tío es jugador de equipo muy grande. Y por lo que sea, pues está aquí, pues oye, fenomenal, pues que se tira aquí muchos años. Pero cuando el Atleti no estaba todavía a ese nivel top de Europa, tener a jugadores top de Europa mm, te llamaba la atención. Porque lo que había venido a ese nivel antes eran jugadores ya en su crepúsculo. Yo recuerdo a Albertini, mm, recuerdo a Jugovic, que eran ese tipo de jugador, pero claro, el Albertini que viene del Atlético de Madrid ya no está en no, su prime. Pero es que Thiago era un Albertini en su prime, que tú decías, pues este tío podía haber sido clave en el Milan, pero está siendo clave en el Atleti. Y ujú. entonces eso, oye, pues Y mola. dejan muchas viudas luego, ¿eh? Pues yo creo que Thiago es uno de los jugadores que más viudas ha dejado en el Atleti Probablemente. de largo. Del Atleti necesita Probablemente. un 5, necesita un 5, necesita un 5, necesitaba un Thiago. Claro, claro. La gente decía necesita un 5 por no decir necesita un Claro, necesita Tiago. Thiago. Efectivamente. Pero sí, sí. Tiago sin duda tenía que estar dirigiendo ahí, llevando la manija de mi centro del campo. ¿Y quién les acompaña? A ver. Un poquito más adelantados, aquí un poquito ya más de, voy a pensar ya en el gol, en crear, en la magia. Uno es pues otro jugador, igual me estoy repitiendo con esto, pero es que creo que es verdad, jugador eternamente infravalorado, y quizá no tanto por la gente del Atlético de Madrid, pero sí por el panorama del fútbol mundial. Yo cuando escucho hablar de grandes jugadores de la historia de la liga,
grandes brasileños. Nunca nadie habla de Juninho. Junior Osvaldo Giroldo Juninho, que a mí me parecía un jugador, Buah. pero un jugador a un nivel impresionante. La gente se acuerda de él automáticamente por lo de Salgado y el Sí, tobillo y tal cual. Pero antes de eso, Juninho era una maravilla. Juninho técnicamente para mí ha sido de los mejores jugadores que han pasado por el Atlético de Madrid y es que lo pongo a la altura de cualquiera. Juninho no tenía menos talento que Agüero, no tenía menos talento que Griezmann. Otra cosa es la carrera que haya hecho luego por las circunstancias de la vida. Pero para mí era ese nivel de jugador. Talento top. Y de hecho voy a dar un dato. Juninho es el único jugador de la historia de la Premier, porque el Atlético lo ficha del sí, Middlesbrough, sí, sí, sí. es el único jugador de la historia de la Premier que es elegido jugador del año en la Premier con su equipo bajando a segunda. Sí, sí. O sea, ese año no eligieron a un tío del United, del Arsenal, no. Eligieron a un brasileño que bajó con el Middlesbrough, porque es que ese tío con el equipo bajando es que era una exhibición permanente en la Premier. Y luego llega a España y es que es un jugador, de verdad, para mí, de dibujos animados. Sí, sí, Y es desde una luego. pena que también su prime fuera tan fugaz y es Ya. una pena también que el Atleti, bueno, pues en aquella época yo creo que no le pudiera dar lo que, lo que necesitaba un jugador así de diferente. Y hubiera sido titular Pero, en el Mundial 98 con Brasil, que fueron claro, finalistas por culpa de claro, aquella lesión. Pero vamos, yo para definirlo siempre digo lo mismo. Yo tenía la suerte de que en mi clase, que es rarísimo, éramos todos del Atleti y al que no era del Atleti lo hicimos y todos nos pegábamos ostras, por pedirnos a Juninho en el patio. sí, Porque sí, todos queríamos ser Juninho. Todos. sí, sí. Eso la verdad es que tiene poco mérito, Donado, porque yo en mi clase no es que fuera el único, es que yo era el único en mi colegio del Atlético de Madrid. Ya Porque me imagino. En Huelva en los años 90 no era del Atlético de Madrid ni el Tato, ¿sabes? O Ya, ya sea, imagino, ya imagino. Yo la verdad que en eso siempre lo he dicho, yo soy un afortunado. O sea, en mi equipo de fútbol sala el portero llevaba la camiseta de Molina, cuando nos tocaba la semana cultural jugar contra otras clases, íbamos todos del Atleti y los demás eran del Madrid, alguno había por ahí del Atleti perdido, pero nosotros éramos la clase del Atleti. Y eso, sí, sí, vamos, es una yo, suerte tremenda. Muchos de mis compañeros de aquella son abonados, o sea que para que te hagas una idea de que yo vivía esa yo suerte no, y todos queríamos ser Juninho. Todos queríamos ser Juninho. lo mío fue diferente. De hecho, yo llegué a vivir cuando el Atleti desciende Sí. un recre Atlético de Madrid en el viejo Colombino, al que fuimos toda la pandilla de amigos y todos mis amigos iban con el recre y yo con el Atleti. Te ser Y raro. yo les decía, pero mamones, si no sois ni del Recre, o sea, solo venís aquí por las risas, que uno es del Madrid, el otro es del Barça, tal, y fueron ese día solo para ver si perdía el Atlético de Madrid y me lo restregaban. Y no perdió de milagro porque empató Mena, me acuerdo, con un gol de falta en el último minuto. Oscar Mena, madre mía. Pero hasta que empata Mena, yo estaba, porque claro, tú imagínate la que me iba a caer el lunes siguiente en clase Claro. con el Atlético de Madrid perdiendo contra el Recre. O Sí, sea, que sí, yo sí. ya, para mí ya era lo. Qué duro. Qué duro. Y sí, sí, sí. O sea Nosotros lo que. llevamos mejor porque estábamos en compañía, estábamos acompañados. No se metían con nosotros en clase porque nos teníamos que vacilar No, no, entonces no. todos entre nosotros. Yo era como el meme este de Juego de Tronos, ¿no? Del tío que desenfunda y están viniendo todos los caballos al fondo, ¿no? Y yo ahí con la espada, pues Venga. yo era ese. Pero bueno, es verdad que luego la gente era maja. No tuve quejas, ¿eh? Igual es porque también yo me hago respetar, pero, pero Hombre, no, me ¿quién metían se va a caña, meter pero caña contigo, Frank? sana. ¿Quién se va Me a meter metían caña contigo? sana. ¿Quién se va a meter contigo? Yo me metería contigo si el siguiente nombre que pronuncias no es el que tengo en mi cabeza. Eso sí. Pues a ver, es que me he traído aquí cosas para que veas, pues voy a empezar a dar pistas. Pues mira, el siguiente hombre es este que está aquí, ¿vale? Que también puede ser este que está aquí, ¿vale? Este también. Que puede ser el propietario, como digo, de esta camiseta que he enseñado antes, aquí, que si le doy la vuelta, Claro. triqui-tri. O de esta otra camiseta, ¿vale? Que si le doy la vuelta, pues evidentemente también enseña pues ¿Para qué cambiar? ¿Para qué cambiar? lo mismo. O de esta camiseta que me compré en el último día de. En el último partido del Calderón. Sí, sí, sí. Me la compré ese día en la tienda para que este hombre que está aquí, pues también me la firmara ahí, un parafrán Oh, con cariño. Esta la guardo con mucho
La enmarcaré algún día y la pondré por aquí por el despacho. Bueno, y podría seguir aquí. He estado intentando buscar, pero no encuentro. Ah, Porque como hice una mudanza y metí tal, pero en la algún joya de la punto de corona. aquí tiene que estar el cromo que cuando Milinko Pantic me firmó esta camiseta, bueno, es Milinko Pantic, por si Sí. alguien no se ha dado cuenta, cuando me firma esa camiseta, yo le llevé, porque me hacía ilusión enseñarlo, yo compré una vez por eBay, porque yo de vez en cuando me meto en páginas de estas de búsqueda de segunda mano y pongo Pantic, A ver qué sale. a ver qué sale, ¿no? A ver si algún loco vende, pues yo qué sé, ¿sabes? La medalla de la Copa del Rey de, ¿sabes? No lo sé. Y me encuentro de pronto a un griego que vende un cromo de Pantic del Panionios, del año antes de venir al Atleti. Y le compré el cromo al señor griego y lo tengo en casa, lo tengo metidito así en una cajita para que no se arrugue. Sí, yo lo he Y visto. He claro, visto el cromo, existe. Me ha pasado esa existe el foto cromo. por WhatsApp, así que si la tengo por ahí la rescataré y la pondré. Correcto. Y eso se lo llevé a Pantic y Pantic flipó. Dijo, pero ¿dónde has sacado esta movida? O sea, pues claro, sale él con pelo, así con los rizos, tal cual, y sale su nombre en Pues, alfabeto griego. O ¿tanto sea, cambió en un año, Pantich? sí, sí, sí. En Grecia Aquí tenía las mismas rizos. entradas, pero tenía el pelo más largo, tenía más rizos. Y no sé si tantos como la época de Partizan, que he visto una foto y era como muy rizoso todo. Entonces, tengo ahí ese cromo de Pantic en el Panionios, pues porque ese es mi nivel de enfermedad con Milinko Pantic. Ha sido mi ídolo de la infancia. Cuando llegó al Atlético de Madrid, pues no sé por qué, me entró por el ojo y recuerdo que creo que fue un Carranza en el que mete un gol de falta en esa Qué pretemporada raro. y ya le empecé a ver tal, luego le dejó con el 10 a la espalda, era un tío que me gustaba mucho, el balón parado, tal. No sé, es un jugador que siempre me entró por el ojo y la primera camiseta que me compré en mi vida del Atlético de Madrid, recuerdo que fue en las Navidades de ese año y mis padres me llevaron al Calderón porque de aquellas no había una tienda como tal. Mucha gente que nos vea se Mm. acordará. Lo que había era un mostrador. Era un mostrador en el Calderón en el que subían una trapa, era como una ventanilla y ahí te vendían cosas y ahí te vendían camisetas del primer equipo, pero claro, tú tenías una lista de los que podías pedir. O sea, tú no podías llegar allí y decir, imprímeme tal nombre y tal número. No, no. Allí era camisetas sin nombre o con estos 5 o 6 nombres. Fuera. Y yo recuerdo estar en ese mostrador así mirando tal y mi padre decir, ¿cuál te quieres comprar? Y mi padre, pues, Kiko, Caminero, tal. Y yo le dije, no, 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 yo, Panty. Mi padre se quedó un poco así como, pero... Pues, él pensaba, Simeone, no sé, alguien así un poco más... Pero no, no, yo desde el primer momento me entró por el ojo Panty y pues ha sido luego mi gran ídolo de la infancia. Y no Me ha quedado fallaste, ¿eh? siempre la espina de que no ha entrenado al Atleti, Eh, lo cual tampoco sé si ha sido malo o bueno para mí, porque yo también, el Fran joven le hubiera tenido mucho miedo al Pantic entrenador por tener que criticar. O sea, imagínate, Claro. ¿sabes? Imagínate que aquello sale mal, imagínate que Pantic hace un César Ferrando, ¿sabes? O sea, a mí me hubiera. O sea, casi que prefiero quedarme con el easy, ¿no? Sí. Con esa idea en mi mente de que Pantic hubiera ganado 5 Champions con el Atlético de Madrid, pero nunca lo podremos saber, que con la constatación de que hubiera fracasado, que a lo mejor hubiera fracasado, no lo sé. Sí. Eso es lo que la gente me Entonces, comenta cuando elige en la portería a Abel, que el claro, recuerdo como entrenador. claro. Es que es un fastidio eso, ¿eh? Sí. Que luego veas que tu gran ídolo se pone como entrenador y el tema no funciona. Entonces, bueno, pues oye, me quedaré con las ganas, pero siempre tendrá un huequito en mi corazón Don Milinko. Tienes que marcar también el cromo, Fran, para que no se te pierda. Pues es que la idea es esa, de tenerlo también por aquí enmarcado, pero bueno, cuando lo encuentre le daré el sitio que merece. Desde luego, Milinko Pantic. Por eso era tan hypeado, Fran, porque todo el mundo decía, ya verás cuando venga Fran, cada vez que se nombraba Pantic, va a ser Pantic y 10 más. Y Hombre, no efectivamente. tenía claro. El 11 ha empezado por ahí. He metido a Pantic y luego ya he ido poniendo a gente alrededor,
pero Milinko tenía que estar. No ha sido el por qué Pantic, sino ha sido los tesoros de Pantic, la, la explicación Correcto, de Pantic. correcto. Pasamos a la delantera, donde tienes 3 oportunidades de elegir a un jugador de la historia del Atlético de Madrid y sin Fernando Torres, que ya es decir, ya es dejarse por Sí, el camino a alguien mm, muy importante. yo, oye, lo respeto mucho, a Claro, la claro. gente que. Pero yo es que nunca he sido muy torrista, la verdad. Nunca. Ha sido un jugador que a veces me ha desesperado más que enamorado. No sé por qué. Tengo ese recuerdo de un Torres muy exuberante, con mucha zancada, tal, pero que luego era un poco fallón en los manos a Mm, mano. También, y eso se lo reconoceré siempre, ha sido alguien que ha tenido que lidiar pues con una etapa, o sea, el mérito, eso es incuestionable, claro. el mérito de Torres, del joven Torres, echándose a la espalda un equipo que era un bacalao total, o sea, eso lo defiendo ante quien sea. Pero Pero no es uno de pues los elegidos, que no quiere no me ha decir que no te calado, no guste. me ha calado tanto como otra gente. Claro, No me. No está en mi. Aparte es que ha habido tantos igual que te decía que claro. porteros, pues no, tampoco ha habido mucho donde elegir. Delanteros. Es que tú ten en cuenta que yo he dejado aquí fuera a Luis Suárez, por ejemplo, que fíjate que me duele porque es que Luis Suárez es de los mayores killers que yo he visto. Y he dejado fuera, y tú sabrás lo que me ha costado esto, a Angelito Correa, Uh. que hubiera sido mi primera opción desde el banquillo. El pobre Correa sale desde el banquillo hasta en mi 11. Pero es que quitar a los otros 3 me parecía un poco sacrilegio. Entonces, que me perdone Ángel Correa, que sentimentalmente probablemente sea uno de mis, seguro que está entre mis 11 jugadores, pero claro, hubiera tenido que hacer el truco de hacer un 3-3-4 y me parecía feo. Entonces, he preferido que sea mi revulsivo en el minuto 60 y que salga desde el banquillo, pero Angelito para mí también, un poco lo que comentábamos antes con Juanfran, ha condensado muchas de las cosas que yo le pido a un jugador del Atleti. Esa manera de, pues desde cómo aterrizó su operación de corazón, toda esta historia como de fe, supervivencia, eso ya es muy Atleti. Y luego, pues el creer cuando nadie más creía, el luchar hasta el final, el te dan 20 minutos y te comes el césped de los 20 minutos, el nunca esconderse, el cuando la pelota quema y otros tal, dámela a mí, lo haré bien o lo haré mal, pero lo voy a intentar siempre. Eso para mí es Ángel Correa. Partidos mejores, partidos peores, pero siempre intentándolo, siempre ofreciéndose. Sin miedo a pegarse una torta, porque sí, ha habido partidos en los que no ha estado muy Claro, inspirado, pero luego le han salido partidos pues como el del Puntín, por claro. ejemplo, Yo que me es una alegro mucho de jugada, ese puntín, porque creo que es el que ha claro, reconciliado a mucha gente con Correa. Después de claro, tantos años en los que, pues, era un jugador también bastante desesperante, pero yo creo que el puntín a mí me alegra especialmente que le ocurriera a él, porque yo creo que le ha reconciliado con todo el mundo. es que esa jugada solo la podía hacer Correa. Mm, Si os acordáis de ese partido, en ese partido está todo el equipo cagado, dicho mal y pronto. ujú. Y Correa es el único que dice, nadie la quiere, dámela a mí, voy a ver qué hago aquí, pues dámela por lo menos, yo algo intentaré. Si no mete Correa ese gol, no lo mete nadie. En ese momento de partido, ese día. Entonces, eso era Correa. Para bien o para mal, eso era Correa. Y ese arrojo, esa valentía, ha hecho que Correa salga en fotos muy históricas del Atlético de Madrid, porque mucha gente no se acuerda, pero el primer gol del Metropolitano, el primer triunfo del Atlético de Madrid en el Metropolitano en un partido contra el Málaga, que termina 1-0 gol de Griezmann, Ujú. el partido era lo mismo. Era un partido de 0-0 con el equipo pues bastante presionado porque era un día especial, porque todo el mundo esperaba una victoria, aquello no arrancaba, no arrancaba, y Correa pidió un balón, desbordó, se la dejó atrás a Griezmann y gol de Griezmann. El que de la nada se saca de la manga la jugada de gol es Ángel Correa, porque era un jugador que en esos momentos aparecía. Sí. Luego, Y con más desesperaba acierto, por con el menos mismo acierto, motivo. Es que cogía la pero pelota y aparecía. ni él mismo sabía lo que iba a hacer. Pero Sí, pasaban cosas. claro. Con Correa pasaban cosas. Y creo que eso ha sido muy valioso y yo se lo reconoceré siempre a Correa, que para mí ha sido un jugador muy maltratado muchas veces, pero que luego ha tenido para mí un hueco en la historia del Atlético de Madrid muy merecido, porque a mí siempre me gustaría tener un Correa en el Atlético también, igual que siempre me gustaría Mm. tener un Thiago, un Godín.
A mí siempre me gustaría tener un Correa en el Atleti. Entonces, oye, mi suplente ilustre, sin duda, es Correa. Pero los tres a los que tengo que poner en el 11, A ver. y te los voy desgranando, pero te los digo de golpe, son Diego Costa, Forlán y Falcao. Buah. Son mis tres delanteros. Diego Costa, ¿por qué? Pues bueno, le he escrito un libro, ya, o sea, ya solo con eso, yo creo que, o sea, es, pues, si probablemente fueras a un laboratorio, ¿no? Ahora que está de moda la peli de Frankenstein, con Simeone y le dijeras, Cholo, ¿qué delantero quieres que cree para tu equipo? Tu Atlético de Madrid, ¿qué delantero centro debe tener? Simeone te pediría un Diego Costa. Es que es el tipo de delantero perfecto para el Atleti, por todo, por todo. Por la personalidad, por lo futbolístico, por la manera de generar caos, por ese carisma, por ese arrastre también que tiene entre compañeros, por ese miedo que le genera a los rivales, por todas esas cosas, para mí era el delantero ideal para el Atleti. Es una pena que, bueno, pues que esa segunda etapa igual le haya dejado a la gente un poco mal sabor de boca, Mm. pero para mí era un jugador, Y la salida tampoco fue un claro, poco rara. El año además de que se gana la liga en invierno, un poco cabreado con el mundo. Bueno, sí, fue un poco extraña. pero qué Pero bonito fíjate, es. a mí es el delantero que me hizo entender dónde está para mí la diferencia de nivel entre un tipo de delantero y otro, que es que sean autosuficientes. Y a lo mejor Diego Claro, Costa no era el tío con más clase del mundo, pero era un tío autosuficiente, que los 3 que has elegido lo son. Y a mí me parece el rasero para medir un delantero de equipo grande, de verdad con otro calado, que es que sea autosuficiente. Y eso a mí me lo enseñó Diego Costa. Porque era un sí, tío sí. que cuando llegó había que verle también, ¿eh? Tuvo que progresar y tuvo un camino de cesiones muy largo y hasta llegar hasta donde llegó, también con lesiones de por medio, tiene mucho mérito porque es un auténtico guerrero del gol y se pegaba con quien hiciera falta. Se pegaba en el campo, pero luego fuera del campo todo el mundo te habla maravillas de él. Sí, sí, sí. Todo el mundo, en cuanto le sueltas el nombre, lo primero que hace es sonreír. ¡Buah, Diego, tal! Porque, porque era un cabroncete en el campo, pero luego fuera era un pedazo de pan. Bueno, Y también era un tenía ese poco cabroncete, me punto, han dicho, ¿eh? Pero en el buen sentido. sí, pero con buen fondo, con buen Sí, sí, fondo. sí. Y con ese puntito pendenciero que también yo creo que a la gente de la Leti le mola. Yo recuerdo hace unos meses ver, con motivo del Mundial de Clubes, la pachanga aquella que echaron Sí. en las pistas de Santa Mónica, en California, eh, y que estaba Diego Costa por ahí con la camiseta del Atlético en Madrid. Y es que el Atleti sacó un vídeo de un minuto que es que lo vimos todos con una sonrisa, Que porque lo dijimos, es que define míralo, perfectamente. si es que míralo, si es que el tío está en su salsa, en el parque, empujando a uno, se descojona, no sé qué, mete el gol, se lo dedica al otro. Es que ese Diego Costa al final es el tipo de delantero que en el Atleti cala y que a la gente le gusta y que se termina haciendo ídolo. Entonces, para mí, pues es un jugador que tenía que estar en mi once. Es una pena que también muchos se acuerden del episodio de Lisboa, ¿no? De Sí, la placenta de yegua y tal. eh, que yo no sé si eso lo sabe mucha gente. Si no lo saben, yo se lo cuento, porque me lo ha contado gente del vestuario de aquella final. La gente siempre dice, no, es que Simeone se equivoca al forzarlo porque Diego no estaba recuperado. Y Diego estaba recuperado. No sé qué pasó, no sé esa placenta de yegua lo que hizo, pero yo con mis ojitos vi en la previa a Diego Costa en el entrenamiento del día antes pegarse unos sprints con una explosividad, con el recuperador. Me acuerdo además de la imagen del recuperador agarrando de la espalda como diciendo, Diego, 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 frena, frena. Porque él estaba como un potrillo, ¿eh? O sea, él estaba diciendo, me como el césped mañana. Y lo que a mí me cuenta gente de ese vestuario es que la lesión que él acaba teniendo en el partido es otra diferente. Y es motivada por la tensión. mm, Porque él sale tan tensionado y tan pendiente de esa zona que él sabía que estaba todavía un poco tierna, que yo creo que termina o haciendo un mal gesto o compensando con la otra pierna o corriendo un poco en el freno de mano. O sea, él hay un momento en que yo creo que por cuidar demasiado esa zona, sobrecarga otra y ahí es suele donde se pasar. rompe. Ujú. Pero no es
no es una recaída de la misma lesión, es otra cosa diferente que, bueno, pues que es una pena que también le pase en ese momento. Porque yo Ah, creo que el Atlético de Madrid en esa final, sí. con un Diego Costa a tope y con Arda Turán, pues hubiera sido campeón de Europa. Pero nunca lo sabremos. Nunca, bueno, al final se quedó en qué pasaría así, es lo que hay. Diego aquel día tenía mucha presión porque tenía que recuperar en una sola semana, porque tenía también un mundial por delante en el que fue titular en el primer partido, aquel maldito contra Holanda, en el que creo que marca además, marca el gol de España. Es que a mí lo que me dicen es eso, que es esa presión, es ese momento de todo el mundo fijándose en Diego, lo que acaba lastrando a Diego y lo que acaba haciendo que se rompa. Pero que Diego, la mañana del partido, se levanta sin ningún problema para jugar. Ni cojea, ni le infiltran, que él está recuperado. Lo que pasa es que luego, pues el fútbol es así. Así fue, por desgracia para Diego Costa y para todos nosotros. Nos quedan la doble F. ¿Con cuál prefieres empezar? Pues mira, si quieres con Forlán, que es el segundo al que he citado, Forlán es que está, pues yo creo que es protagonista probablemente de dos de los tres o tres de los tres goles que yo más he celebrado en mi vida. Yo, el gol de Hamburgo, o sea, yo creo que no voy a celebrar ningún gol más en mi vida. Pero probablemente ni el gol que haga campeón de Europa al Atleti, que habrá alguno. Pero yo la sensación de aquella final en la que yo, además de aquellas todavía no curraba retransmitiendo y tal, y fue una cosa que vi entre amigos yo cerca de mi casa de aquellas tenía un bar así como de confianza en el que ponían el fútbol en un proyector grande tal, y yo solía ver los partidos allí y me acuerdo que bajé a hablar con el dueño, que ya era amiguete y tal, y le dije, oye, el día de la final de Europa League del Atlético de Madrid, bueno, de Copa de la UEFA, yo creo que era todavía, ¿no? No, era Europa League, era la primera Era Europa Europa League League. ya, la primera ya Europa League. El día del Atleti Fulham, si yo te consigo traer aquí a un ejército de tal, ¿tú nos cierras el bar? Y dijo el tío, por supuesto. Y me acuerdo, pues, que hablando pues con los típicos retales, ¿no? Con gente, pues uno no ha podido ir a Hamburgo porque no sé qué, el otro porque su padre tenía billete, pero él no, el otro porque su hermano iba a ir con él, pero trabajaba y al final no va. Pues las típicas historias que te vas encontrando y que luego dan lugar a otras historias, pues el que tú has invitado luego te llama, oye, ¿se puede venir mi primo con tres amigos que tampoco sabe dónde verlo? Que se vengan. Oye, que igual me llevo a mi tío. Oye, que igual viene mi padre con un amigo suyo. Que se venga todo el mundo. Y allí de pronto, lo que íbamos a ser 10 o 12 amigos, aquello de pronto fueron 150 personas Hostia. allí viendo el Atlético de Madrid. Y el momento del gol de Forlán, yo creo que es uno de los momentos de mayor histeria colectiva que yo he vivido en mi vida. O sea, Buah. a mí allí se me tiró gente encima, luego yo me tiré encima de uno, hubo una montonera en el suelo, alguien se tropezó, luego el otro se le cayó una copa, luego un tío se subió a la barra y empezó a decir, estáis todos invitados. Bueno, o sea, aquello fue una cosa que a día de hoy la hablo todavía con uno de mis mejores amigos que fue, con el bueno de Dani Rama, y me lo recuerda todavía. Me dice, ¡buah! ¿Cómo lo pasamos en aquella final, eh? Mira que no estuvimos en Hamburgo y no me arrepiento de haber estado en Hamburgo. Digo, no, no, yo tampoco. O sea, es que y ahí estaba Forlán. Y en el gol de Anfield de aquella Europa League también estaba Forlán. Y en un gol que recuerdo también de una remontada contra el Español en el Calderón con uno menos, que creo que la Leti se va perdiendo 2-0 al descanso, si no recuerdo mal, con uno menos, y luego mete tres goles en la segunda parte, y el último lo mete Forlán, aparte aquel Forlán que recupera el mismo el balón en su propia área, luego se va corriendo, popopó, jugada de tiralínea, se acaba marcando él. O sea, no sé, Forlán ha tenido el don de estar en goles que para mí han supuesto, porque yo el gol este que te digo contra el Español también, Ujú. yo recuerdo que estaba trabajando y el Atleti iba perdiendo 2-0. No me acuerdo a quién expulsaron, creo que a Perea, puede ser. Pero déjame que lo voy a buscar. Yo pensaba que me ibas a hablar de Español. otro gol de Forlán, que es el de A la ver. mítica remontada al Barça del sextete, Bueno, que, también, que, que- también, que tira también, de su también. casa con la zurda, porque además era, Aquí era está. 10 ambidiestro. de mayo de 2009.
Es que fíjate los titulares, ¿eh? Sí, sí. Forlán obra el milagro. Una proeza con 10 jugadores levanta al Atlético. O sea, ese partido, Sí, sí, sí. que es un partido random de liga, pero lo tengo marcadísimo. Porque, bueno, encima la foto que ponen en el diario también con Forlán sin camiseta es mega épica. El Atlético de Madrid se va 0-2 al descanso. Voy a ver si veo a quién expulsan. Eh, partido correspondiente, expulsó a Perea, ves lo que te digo, justo. En el minuto 31, Mateu Laoz. Ujú. El Atleti se va perdiendo 0-2 y con Perea expulsado al descanso. Y yo Buah. recuerdo que estaba en el curro tal y dije, bueno, Ah, me vino a recoger mi chica, me acuerdo. Oye, ¿quieres que lo veamos terminar? Tal. Sí, encima con uno menos, tal. Y yendo en el coche, el Atleti marca tal, empata. Y yo recuerdo que íbamos a la altura de Cuzco y marca Forlán el 3-2 en el minuto. Espera, te lo voy a mirar. Bueno, aquí lo ponen en el 90. Yo creo que fue en 90 y tanto, pero bueno. Marca Forlán el 3-2 en el descuento y casi tenemos un accidente de coche, te lo juro. joder. O sea, yo me puse en el asiento del copiloto a pegar ahí brazadas, saltos, tal, no sé qué, me quité el cinturón, abrí la ventanilla, tal. Y yo recuerdo a mi chica intentando maniobrar así, se Con el fue como pudo al movimiento. arcén y cuando aparcó así en el arcén, yo me bajé del coche y como un gilipollas, yo solo en la Castellana pegando saltos. Pero yo solo, ¿eh? O sea, allí no había nadie más y yo allí pegando saltos, vamos, Forlán, Forlán. Y aquel gol dije, joder, y luego lo vi en casa y encima vi cómo había sido. Buah. Y es que fue todo, pues esos goles de Forlán que son increíbles. Mejor jugador de Y un mundial y bota de oro siendo sí, jugador del sí, sí. Atlético de Madrid, que se dice pronto, ¿eh? Y es verdad que luego también sale mal, se pelea con Quique, pero yo solo por el agradecimiento de esos goles, que son los que yo más he celebrado probablemente como colchonero, pues tenía que estar en mi once. Diego Forlán. Y para terminar, pues Radamel Falcao. Elige tu propia Te aventura, la ¿eh? hago Porque, corta, madre como mía. dicen los argentinos, te la hago corta. Buah, El mejor 9 que yo he visto en mi vida en el Atlético de Madrid. yo estoy totalmente de acuerdo. Punto. Yo creo que nunca en la vida, ni siquiera ahora, que fíjate que Julián tiene momentos. Yo creo que nunca el Atlético de Madrid ha podido decir, tenemos al mejor delantero centro del mundo. Y yo creo que hubo unos meses, los meses que coinciden, o sea, que van desde. Yo te dirá los 2 años. eh, Te exagero más, sí, los 2 años que estuvo. sí, pero en especial los meses que van desde la final de Bucarest Ujú, hasta la Supercopa en la que le mete un hat-trick al Chelsea. ujú. O sea, ahí hay la parte final de esa Europa League más el comienzo de la temporada siguiente, esos meses, yo creo que nadie dudaba de que Forlán era el mejor 9 del mundo. Falcao, Falcao. ¿Sabe? Perdón, Falcao. Yo creo que nadie dudaba que Falcao era el mejor 9 del mundo. Y estaba en el Atleti. Sí, No sí. estaba ni en el Madrid, ni en el Barça, ni en el City. No, estaba en el Atlético de Madrid. Pero es que Y yo ninguna duda, recuerdo vamos. la final de Bucarest como uno de los partidos donde yo he visto más superioridad, pero insultante en mi vida. O Que sea, Yo, creo que yo se lo da un recuerdo como punto un empacho. de. Como de. ¿Cómo puede ser? O sea, qué exagerado, ¿no? Madre Pero mía. además con un nivel de. O sea, creo que Falcao llega a un momento en el que se cruzan en su vida el que está bien físicamente, el que está bien futbolísticamente y el que él llega a un momento de inspiración en el que se cree capaz de todo. O sea, Y creo el que entrenador correcto, que ya le se conocía. juntan esas dos cosas en su vida, porque hace el Falcao de Bucarest hace cosas en ese partido que no son muy de Falcao. Porque Falcao no era un tío de agarrar el balón, hacer una bicicleta, quiebro y. Falcao era más un tipo del último remate, en boca de gol. No era un tío de agarrar un balón, bicicleta, quiebro, me voy del defensa y la pongo en la escuadra. No era ese tipo de delantero. Pero yo creo que se creía capaz de todo y que él dijo, pues ¿por qué no? Es que Y lo ese era. gol, Es que más era el gol capaz. aquel en el que la pisa en el área, Morevieta, el otro, tal, quiebro, tal, y gol, o sea, yo es que recuerdo, o sea, yo creo que los goles de ese partido no los celebré, pero porque estaba perplejo. Sí, 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 sí. O O sea, sea, yo. recuerdo mirar a mi alrededor, estaba en la radio y miraba a mi alrededor y decía,
Este tío, pues es que parece que está jugando en Brunete contra Levine. Es que es un ¿qué acabo de ver? Y fíjate, yo Sí, esa sí, sí, sensación la tuve en el partido del Bernabéu de cuartos de final de esta última temporada con el gol de Julián, que estaba en el campo. O sea, fue la misma sensación que cuando vi el primer gol de Falcao en Bucarest, de decir: "¿Qué acabo de ver?". totalmente, De es que casi es lo que tú dices, ni lo celebras porque te quedas ojiplático. totalmente. Esa Europa League fue para mí una cosa sobrehumana. Porque también recuerdo que le mete un gol al Valencia desde fuera del área. O sea, él ya se atrevía a hacer Sí, cosas sí. imposibles. Y claro, le salían, con lo cual, pues él seguía en ese estado de trance futbolístico en el que pues era capaz de todo. Y luego llega Supercopa Europa, campeón de Champions, el mejor equipo de Europa, y es que le hace trizas. Porque la gente decía, no, bueno, pero esto es Europa League, que es un segundo nivel. Llegó el campeón de Champions y Falcao hizo lo que le dio la gana con el campeón de Champions. Es verdad que no era el mejor campeón de Aparte, Champions, también hay que bueno, decirlo. pero estos sí que eran jugadores de primer nivel, ahí Sí, sí que sí, no había sí. ya duda. Sí, sí, sí. Y con una pierna, con la otra, picadita, para arriba, para abajo, o sea, un nivel que es que yo no sé si he visto en muchos delanteros No. de mi vida. O sea, yo esos meses de Falcao los pongo al nivel pues de los meses que yo veía a Ronaldo Nazario top, pues esos grandes delanteros que yo he visto en mi vida, para mí ese cachito de Falcao está en ese altar seguro. Y pues los Atléticos tuvieron la suerte de que fueron con la camiseta del Atlético de Madrid. Una auténtica barbaridad, Radamel Falcao. Pasamos con los Sí, suplentes, sí, que sí. además avanzado a Correa, ya nos hemos dejado uno por el camino, que es Correa. El portero suplente, ¿a quién has elegido, Fran? Bueno, lo que pasa es que no he elegido un 11 suplente como tal. Tengo, Sí, sí, no, es un portero, un defensa, un claro, centrocampista, un tengo, delantero, solo uno. Las y menciones te que los, y te quieras, los he pero ido, te uno. los he ido un poco dejando caer. Mi portero suplente probablemente fuera, por lo que te decía, Coupet. A Ujú, mí, no por lo que hizo en el Atlético de Madrid, pero por el tipo de portero que era, es uno de esos fichajes en la portería que a mí me ilusionó que hiciera el Atleti. ujú. A mí me gustó mucho verlo con la camiseta del Atlético de Madrid. Te hizo ilusión, Eh, pero luego ya el paso pues no estuvo a la sí, altura de me esa, paso, de esa pero me pasa un ilusión. poco también con el centrocampista que yo elijo, que es Felipe, Ujú. que es El Albertini, perdón. defensa. Mi defensa sería El Felipe, defensa Felipe, sí que lo has avanzado mi antes también. centrocampista sería Albertini. Ujú. Que Albertini, pues quitando el gol en el Bernabéu, en aquel derby, pues que probablemente es un gol que haya celebrado también mucha gente, muchísimo, Sí, sí, sí. y que hace poco Iker Casillas dijo que es el gol que más le ha fastidiado encajar de su Es carrera. ¿Eh? que le pega en el cuerpo a él. Es que todo el Le mundo lo recuerda como el gol de preguntaron, Albertini, pero realmente sería en sí, propia sí. de Casillas. Bueno, es como, antes que hemos hablado de Pantic, es como el que metió Pantic en Dortmund, Mm, con una rosca al palo largo que se lo mete Stefan Klos porque le da en en la la espalda, espalda. pero realmente es un gol de Pantic, porque todo el mundo lo recuerda como el gol de Pantic. Ujú. Entonces, Serían Coupé, Cupet en Felipe. la portería, aparte por no poner a Courtois, que así sé que mucha gente se alegrará. Felipe en la defensa, Albertini en el centro del campo y Y Angelito. arriba, pues probablemente Angelito, sí. Angelito. Ahí. Aunque, oye, pues soy muy de Luis Suárez, soy muy de Raúl García, Ujú, que creo que si le tuviéramos que encajar en el Atlético de Madrid, probablemente tendría que ser más delantero que centrocampista, ujú. porque el Raúl centrocampista no fue un ídolo en el Atlético. No, El no. Raúl doble pivote Javier Aguirre no fue precisamente un ídolo. El que fue un ídolo fue ese Raúl García que se inventa Simeone, que es jugador de ataque, que es Ujú. jugador que tiene gol, que es jugador que va al remate, que es un jugador que en Mestalla mete un gol clave en Sí. aquella liga. Entonces, yo creo que habría que hablar de Raúl García como delantero. Entonces, me gustaría también hacer una mención honorífica al bueno de Raúl García, pero me tengo que quedar con Angelito Correa, que está en mi corazón, siempre. Espero que te lo hayas pasado bien, Fran. Yo me he divertido Sí, sí, sí. muchísimo. Bueno, Es, igual me he enrollado mucho ahí como abuelo no, cebolleta, no, que va, que va. pero, Cuando pero uno disfruta, han sido años divertidos, han sido años divertidos. sí, sí, sí. Del paseo Los años este en ha los sido divertido. que, los años en los que, bueno, pues podía ser aficionado. Y es que ya, pues, me debo a, no la imparcialidad, pero me debo a la profesionalidad. Yo ya, Mm. evidentemente, cuando mucha gente me dice, pero
pero oye, narras el Atlético de Madrid y cuando le mete un gol al Atlético de Madrid, bien que lo gritas. Y yo, pues efectivamente, Claro, claro, es tu que es mi trabajo. trabajo. Claro, Que en claro, ese sí, sí. momento la gente no lo entiende mucho, pero convive una dualidad, ¿no? Dentro de todos nosotros, de la que exteriorizas y la que interiorizas, porque Yo evidentemente, he llegado a recibir un latazo de Mau en el Calderón por cantar un gol del Sevilla. madre mía, Bueno, un intento, porque lo esquivé, pero yo recuerdo un partido en el que el Sevilla marca un gol Rakitic, creo, además un gol bastante al final del partido, quiero recordar. Yo canté el gol de Rakitic, pues porque yo trabajaba en una radio nacional, claro. evidentemente, ahí me estaba escuchando la gente del Sevilla también. Y yo lo canté, bueno, pues con mucha euforia, porque era un gol importante, en un momento importante de partido. Y alguien por ahí abajo, yo recuerdo en el Calderón pues estaba bastante cerca de la gente. Veías ahí abajo gente que no estaba en tu mismo nivel, pero que si te asomabas, pues prácticamente les veías y les podías casi estirar la mano y Mm. chocársela. Pues alguien de ahí abajo se giró y dijo, periodistas madridistas, y me tiró una lata de Mau. Yo solo he estado en un partido de Y NG yo con la tele. la esquivé y le miré como diciendo, si tú supieras, amigo, Sí, si claro. tú Pues supieras. eso fue lo que pensé yo en mi único partido de NG, que fue el derby de la peineta de Bale y de las ratas de Courtois. A mí me cayeron 2,50 € en la capucha del abrigo porque no me dieron en la cabeza. Pero claro, dijo, bueno, por lo menos. Digo, pero me giraba a la grada del frente y pensando, si vosotros supierais, lo mismo que tú. Pues esa es nuestra historia, esa es nuestra historia. Pero bueno, Es cuando así. tenía más tiempo de ser más aficionado que periodista, que ya sé, es una cosa que se me ha olvidado un poco, la verdad es una pena, porque ya yo echo de menos ver partidos con amigos y echo de menos la gente. Habla mucho de, oye, qué suerte, ¿no? Qué privilegiados son los Mm. periodistas, que vais al fútbol, Y que lo, y tal, lo que somos, pero tiene un pero precio pierdes también. también un componente lúdico del fútbol que yo lo echo mucho de menos. Yo echo mucho de menos juntarme con amigos a ver partidos, juntarme con amigos para ir al estadio, las previas, pues esto que te decía antes de que hicimos en la final de Hamburgo, de oye, Mm. nos juntamos todos a verlo en un bar y llamas tú a tal y traigo yo a fulanito y luego ese tipo de cosas, yo esa final la guardo con mucho cariño por eso, porque era un bar en Madrid, en la calle Joaquín María López. O sea, era una cosa Pero no muy vas a estar todo mundana. el rato trabajando, Fran. En algún momento podrás, en algún momento tendrás esa Pero oportunidad. alguna me busco, ya es difícil, pero alguna me busco. Pero oye, siempre hay guiñitos a esa época de aficionado que nunca se pierde, aunque ahora, pues oye, la profesión es lo que va por delante. Pues ahí queda dicho. Muchísimas gracias, Fran. Como te digo, Un espero placer. que lo hayas disfrutado tanto como yo. Y vosotros ya sabéis, hacednoslo saber. Dadle a like al vídeo, hypead, que sabéis que nos viene fenomenal. Suscribíos, Me porque es totalmente despido con mi gratis. linquito. Mi linquito aquí para Hacedlo por mi despedirse. linkito. Y Di dale adiós, mi linquito. Di adiós. y dale a la campanita que os avisa de todas estas secciones, de todos los programas, de todas las previas. Ya sabéis, nuestro programa 3 horas de Atlético de Madrid a partir de las 5 de la tarde y todos los postpartidos aquí en el Club de Uría.